Bueno, les voy comentando que estuve corrigiendo algunos trabajos del primer cuestionario. Hasta ahora todos muy bien. Los felicito, excelente. Otros hermanos me han enviado por WhatsApp porque tenían problemas para entrar a la página, así que también estoy recibiendo por WhatsApp. Y bueno, feliz por aquellos que me han entregado en tiempo y forma. De todas maneras, sí, abierto para seguir entregando los cuestionarios número 1 inclusive. Esta noche voy a terminar de corregir todos los que me mandaron del cuestionario número 1. Esta noche ya tendrán sus notas, tendrán las devoluciones pertinentes, así que a no preocuparse, vienen muy bien, así que estoy muy contento por cómo han respondido las preguntas y también confesarles que me estoy amigando con el tema de la página, que en un momento la sufrí bastante, seguramente ustedes también, pero imagínense, yo siempre estuve acostumbrado a trabajar con otras plataformas educativas, pero tengo que decir que me estoy llevando bien con la página de la capellanía y pude entrar para corregir los trabajos que ustedes enviaron, así que no hay ningún tipo de problema. Estamos contentos. Hoy mismo le avisé a Roberto Berino que estaba feliz y estaba contento de cómo habían trabajado los alumnos y también me fui amigando bastante con la página. Así que hermanos, eso decirle, mientras esperamos a los demás hermanos, decirle eso, que me costó un poquito amigarme con la página, pero ya estamos, ya sabemos cómo funciona y es una bendición para todos compartir eh, tantos conocimientos por medio de esa página web. Bien, Marco, Profe, ¿les Marco, parece si comenzamos? ¿Qué dicen ustedes? ¿Comenzamos? Marco, abrite el micrófono. hola, Marco. Sí, diga. Sí, Belén Más, que sí. está en Arroyo Corto, no puede entrar, No la deja entrar. no la deja entrar, no Bueno, comentó. me fijo. Eh, Me tiene que saltar a mí acá, que está queriendo, que está en sala de espera, y yo la admito, pero no me sale ningún cartelito. Tiene que, tiene que pegar el lead de la reunión que está ahí en WhatsApp, o copiar los números, así como están, y la contraseña es capellanía, que también está ahí en el WhatsApp, así que no debería haber ningún tipo de problema. Me voy a fijar si hay alguien más. ¿Mm? Bueno, este, a ver, participantes. Bueno, eh, eh, todos los que están acá están, bueno, todos los que ingresaron porque no me sale que hay gente en espera. Siempre me sale un cartelito que me dice que fulano de tal está en espera y yo lo admito y entro a la página. Así que si le pueden dar una mano al que necesita entrar, háganlo y comenzamos con nuestra clase de hoy. Bien, ¿les parece? ¿Comenzamos? Si ustedes me hacen así, comenzamos. Bien. Perfecto. Ahí me están dando el ok. Comenzamos entonces. Primero voy a orar una simple oración y comenzamos. Señor Jesús, te agradecemos en esta tarde por poder estar delante de tu presencia y pido que tu Espíritu Santo ilumine nuestra mente para poder comprender estas verdades que son sobrenaturales, que provienen de ti. Ayúdanos, Señor, a comprender tu palabra, Padre. Es lo que te pedimos en tu santo nombre. Amén y amén. Bueno, primero decirle que comenzamos el módulo 2. Es un módulo para mí muy atractivo, digamos, y con mucho desafío. Y antes de empezar a explicar algunos temas sobre este módulo, les digo que tienen toda la libertad de preguntar, así que cuando quieren preguntar, no piensen que me van a interrumpir, solamente peguen un grito y paro donde estoy y explicamos, ¿sí? Así que sientan toda la libertad del mundo para
para poder... Bueno, acá se cortó la luz y me parece que está funcionando solamente con mi 4G, así que espero que funcione. Si me escuchan, hagan así, porque... Bien, perfecto. Porque está funcionando con mi 4G, porque se cortó la luz, así que el Wi-Fi se cayó. Así que si no me escuchan, ya me voy a dar cuenta porque no, digamos, nadie me va a contestar. Bien, comenzamos. Este módulo número 2 se llama Doctrina en la Salvación y tenemos por lo menos algunos temas que tocar, que son la doctrina en la salvación como tal, que es la doctrina en la salvación, el orden de la salvación, y vamos a tocar, voy a admitir a los que entraron, y voy a tocar algunas cositas como predestinación y llamamiento eficaz. Así que son temas muy, muy lindos y espero que les sirva en gran manera. Si se corta la comunicación es porque se me terminó el crédito, porque acaba de cortar la luz acá, se me cayó el Wi-Fi, así que vuelvo a repetir. Si se me cae la comunicación es porque ya no tengo más ni un peso y me consumió todos los datos. Bien, comenzamos entonces. La doctrina de la salvación es la doctrina más importante que nosotros encontramos en la Sagrada Escritura. Es una doctrina fundamental para poder comprender la obra de Cristo en nuestras vidas. Voy a hacer una pequeña introducción. La doctrina de la salvación a mí personalmente me fascinó en los años que estuve en el seminario, y tengo que confesar que fue la doctrina que más le dediqué estudio, porque aprender, digamos, sobre la salvación es algo que dignifica mucho nuestra alma, nuestro espíritu. Y también es una de las doctrinas más difíciles de comprender, mis queridos hermanos. Es una de las más difíciles de comprender porque estamos en el siglo XXI y todavía muchos teólogos reconocidos no se ponen de acuerdo en ciertas cosas. Y en esta clase, seguramente muchas cosas van a salir a luz, muchas preguntas van a salir a luz, y espero que no callen, sino que pregunten con toda libertad, porque seguramente algunos van a decir, bueno, esta es mi oportunidad para sacarme alguna duda, o también, ¿por qué no?, poner un jaque al profesor sobre esta cuestión. Así que bueno, bienvenidos a la doctrina de la salvación. Nuestro material es un material cortito, el módulo 2 es un material corto, donde decidimos poner lo esencial, no entrar en tantos vericuetos como el módulo 1, así que vamos a hablar. Doctrina de la salvación tiene un nombre particular, se la llama también soteriología, va de vuelta, se la llama también soteriología. Es una palabra griega que tiene, digamos, dos palabras a su vez. Una es soter o sotir, de las dos maneras se pueden decir, soter o sotir, que significa salvación, y logía obviamente significa logos o estudio. Entonces, la soteriología vendría a ser, entre otras cosas, la doctrina de la salvación. Y en este curso, el curso de capellanía, cuando estamos dando teología evangélica, el profesor Roberto Berino, el coordinador de la carrera, me tiró los temas para dar en esta materia y me parecieron espectaculares el tema de hablar de la salvación, pero para mí también un desafío. Digo un desafío porque hay cuestiones que van a ser, digamos, un poco difíciles, pero no imposibles de comprender. Así que adelante, vamos a comenzar con lo nuestro. Bien, entonces, doctrina de la salvación se dice soteriología, soter, salvación, logía, estudio. Y el primer tema que vamos a hablar dentro de la doctrina de la salvación es el orden de la salvación. Si ustedes tienen por ahí el módulo, si lo tienen a mano, nosotros era el punto número 2 del módulo que decía el orden de la salvación.
Y comienza así, diciendo el ordo salutis. Es un término latino. Dice, es un término latino que significa el orden de la salvación. ¿Y habla de qué cosas? Habla de una manera de organizar los eventos de esto que nosotros llamamos redención. Es decir, tratar de entender cómo es la redención en el ser humano según las Sagradas Escrituras. Y lo primero que tenemos que saber es lo siguiente, que usted debe tener en cuenta que nunca debemos separar los beneficios que de Cristo, que son la regeneración, la justificación, la santificación, del proceso mismo de la elección, ¿no? Porque todo proceso que es la elección, redención, regeneración, es la obra de Dios en Cristo. Y todas esas cosas solamente son por la gracia. Así que vamos a hablar de el orden de la salvación. Mire, mi querido hermano, el orden de la salvación nosotros lo dividimos de esa manera porque en realidad lo tenemos que entender dentro de la teología. Pero el orden de la salvación en realidad es un solo acto, es un solo hecho, por el cual nosotros somos salvos por Jesucristo y su obra. Entonces, se le dice orden de la salvación para tratar de comprender cada uno de esos pasos, pero esos pasos se dan en un todo, que es el hecho mismo de ser salvos por la obra benefactora del Señor Jesucristo. Y el primer gran tema dentro del orden de la salvación, y acá comienza la acción, acá comienzan las cosas bien pesadas, se llama elección y predestinación. ¡Wow! Cuando hablamos de elección y de predestinación, señores, nos estamos poniendo dentro de uno de los temas más controversiales del cristianismo mismo. La elección y la predestinación son dos temas muy, muy difíciles de encarar porque hay por lo menos tres posturas bien definidas con respecto a la elección y la predestinación. Y en esta clase yo le voy a hablar de ellas porque mi función como docente no es tomar partido en sí, sino que, digamos, le comentaría cuáles son las tres visiones y después usted me podría preguntar cuál es la que yo defiendo más o la que creo que tiene más consonancia con la escritura, yo podría, digamos, contestar. Pero mi función como docente es informar y decirles cuáles son las posturas y a partir de ahí cada uno de ustedes tomará una decisión. Yo le voy a poder decir, mire, para mí esta es más correcta, esta es menos correcta, o tenga cuidado con esta, o fíjese en esta, pero la decisión final será suya. Así que digo esto para que no haya ningún tipo de complicación, ni que usted se sienta incómodo con lo que vamos a decir acá, sino que sienta total libertad de preguntar y de indagar, que estamos acá para responder. Bien, yo le quiero decir que el primer punto del orden de la salvación es la elección y la predestinación. Y habíamos puesto en este módulo el término elección, ¿no? Y yo quería compartirles una palabra que está en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 1 y 2. Ahí volvió la luz, así que dentro de un ratito voy a tener nuevamente el Wi-Fi. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 1 y 2, si ustedes me permiten, si usted tiene su Biblia ahí, leemos, dice así: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Versículo 2, preste atención al versículo 2. Tremendo el versículo 2, dice: elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Están del otro lado, ¿no? Es una palabra tremenda. Fíjense que elegí justamente este término para comenzar a hablar de la elección. ¿Por qué? Porque el apóstol Pedro nos tira un dato no menor para comprender la elección. El apóstol Pedro era consciente que lo que hablaba el apóstol Pablo era difícil de comprender. Pedro mismo reconocía que todas las cosas que el apóstol Pablo enseñaba, decía, comentaba o pensaban, eran difíciles de comprender a la mente de los hermanos de la iglesia primitiva. Entonces, esta comprensión de complejidad en el pensamiento de Pablo
hizo que Pedro pueda solucionar y darnos por lo menos un alivio, una manera de comprender más fácil el hecho de la elección y la predestinación. Para el apóstol Pedro, la elección de Dios está basada en la presciencia. Vamos de nuevo, dice, elegido según la presciencia. Y significa, entre otras cosas, preconocimiento. Es decir, Dios en la eternidad y desde la eternidad conoce todas las cosas. Y al conocer todas las cosas, Él nos elige por la presciencia, es decir, Él sabe que nosotros vamos a elegirlo, entonces Él dictamina el hecho de salvarnos, elegirnos a nosotros por el conocimiento previo que tiene de nuestra conducta, de nuestro modo de ser, de nuestro modo. Bueno, parece que se le cortó el internet. Bueno, buenas tardes a todos. Disculpen Sepa. Hola Roberto, ¿cómo estás? Hubo una interrupción, Marcos. No sé, terminó ahí donde de la presciencia en adelante. Hubo una interrupción porque recién me volvió el Wi-Fi. Así que Bien. cae el 4G y me vuelve el Wi-Fi. ¿Me escuchan ahora todos? Bien, perfecto, leemos. Entonces, el tema es la presciencia. Digo, nosotros habíamos leído 1 Pedro capítulo 1, versículo 1 y 2, con la intención de adentrarnos dentro de la doctrina de la elección y de la predestinación, teniendo en cuenta el concepto pedrino de presciencia, es decir, somos elegidos en Dios según la presciencia de Dios, es decir, el conocimiento que Dios tiene de todas nuestras elecciones posibles desde la eternidad. Él ya conoce todas esas cosas y nos elige en base a ese preconocimiento. Eso según la visión del apóstol Pedro, que en parte nos simplifica las cosas, porque podemos ver que Dios no sería arbitrario, sino que nos escogerías teniendo en cuenta el conocimiento previo de absolución. Es una palabra griega que se escribe así, o se dice así, prognosis. El prefijo pro significa de antemano, o pre, y el sufijo gnosis significa conocimiento, literalmente conocimiento. Entonces, una traducción correcta podría ser el preconocimiento de Dios. Y eso tiene que ver con uno de los atributos de Dios, que es la omnisciencia. Dios tiene atributos que son comunicables y otros son incomunicables. Dentro de los atributos incomunicables nosotros tenemos omnipotencia, omnipresencia y omnisciencia. La omnisciencia, la última, es que Dios conoce absolutamente todo. Y ese conocer de la omnitud, de la totalidad del ser que tiene Dios, entra incluso el concepto presciencia, es decir, que Dios conoce incluso lo que va a acontecer. Y esto es tremendo y esto es hermoso porque así es nuestro Dios. Él actúa desde la eternidad y nosotros estamos inmersos en la temporalidad, digamos, inmersos en un mundo, en un universo material condicionado. Entonces, Dios está desde la eternidad manejando los hilos de la historia y nosotros estamos acá. Entonces, quería que quede claro ese primer encuentro que vamos a tener con la doctrina de la elección. Ahora vamos a entrar, ¿sí? Vamos a leer, según nuestro módulo, qué es la elección, y vamos a tratar de explicar esto de una manera fácil, sencilla. La elección, la salvación, dice, empezó aún antes de que el mundo existiera, es decir, la salvación comienza en Dios, en la eternidad. Dios escogió a los suyos en Cristo, y acá está la clave, que Él nos escoge en Cristo. Si a alguno le encanta la doctrina de la predestinación, hay un muy buen libro que se llama Escogidos en Cristo, del autor Martínez y Trenchard, que lo hizo la editorial CLIE. Es un librazo, después si quieren le mando una fotito o algo, que explica muy bien la doctrina de la elección, y ellos aclaran que toda elección de Dios es en Cristo, o sea, fuera de Cristo no tengo salvación, y, digamos, Cristo al ser predestinado y nosotros entrando en Él, aceptándolo, obtenemos la salvación. Entonces somos
elegidos en Cristo. Después vamos a ver, y voy a hacer un pequeño paréntesis acá. Después vamos a ver la visión calvinista, la visión arminiana y la visión molinista. Yo le voy a dar un pantallazo de estas tres visiones y después usted, digamos, concienzudamente elige o puede inclinarse por una postura u otra, o no, o puede decir, mire, yo quiero ser bíblico, a mí lo que me interesa es lo que dice la Biblia, y eso también es respetable. Entonces, no os preocupéis, manada pequeña, que vamos a tratar de entender esto de la elección. Bien, entonces, Dios escogió a los suyos en Cristo. ¿Antes de qué? Antes de la fundación del mundo. Es decir, antes de que Dios cree todas las cosas, Dios, en su conocimiento, en su omnisciencia, en su presencia, Él ya sabía todo lo que iba a acontecer. Y esto es hermoso, porque Dios también conoce y sabe todas las posibles elecciones que nosotros podíamos hacer en infinitudes de mundos posibles. Eso es la grandiosidad de la mente de Dios. Dios es tan sabio que incluso conoce lo hipotéticamente posible. Entonces, seguimos con lo nuestro, la elección. Entonces, Dios escogió a los suyos en Cristo antes de la fundación del mundo. Ahora, ¿por qué Dios decidió salvar a su pueblo? La única razón por la cual Dios decide elegirnos es por amor y por gracia. Es decir, nosotros somos elegidos por Dios no por una iniciativa humana. Y esto tiene que quedar claro. Nosotros no somos salvos en primer lugar porque deseamos ser salvos, no. Deseo ser salvo porque Dios me amó primero. Y esto tiene que quedar claro, porque a veces nosotros pensamos que nosotros elegimos a Dios, y de hecho que nosotros elegimos sí a Dios, eso no hay duda de eso. Pero eso tenemos un corazón que se jacta, decir, bueno, yo elegí a Dios, la verdad que soy muy sabio de haber elegido el camino de Cristo, y en realidad no merecemos ninguna de esas categorías de orgullo. ¿Por qué? Porque la salvación comienza en Dios y termina en Dios. Obvio que yo tengo que decirle sí a Dios, pero ese decirle a Dios tiene que ver con algo previo que Él hizo. Por eso es la gloria para Dios. La gloria es para Dios porque la salvación comienza en Él y termina en Él. Yo lo único que tengo que es disponer mi corazón, disponer mi libertad, decir sí a Dios, pero me voy a dar cuenta que hay un trabajo de Dios tremendo por detrás incluso de mis elecciones. Va de vuelta. Hay un trabajo. ¿Se escucha bien o no? Sí. ¿Sí? Bueno, perfecto. Hay un trabajo de Dios detrás de mis elecciones. Y escuche bien lo que le voy a decir porque es muy importante. La visión arminiana, y voy a explicar quién fue Arminio, por eso hay tres visiones que les quiero compartir. La visión arminiana es una visión que es una manera de comprender la salvación, que fue un teólogo que se llamó Jacobo o Santiago Arminio, se escribe de las dos maneras, Jacobo, Santiago Arminio, fue un teólogo neerlandés, o sea, de los Países Bajos, ahí cerca de Holanda, que nace en el 1560 y muere en 1609, fue un teólogo, digamos, holandesa, y él en un principio aceptaba las doctrinas de la predestinación y de la doble predestinación que postulaba el teólogo Juan Calvino. Yo no sé si alguno escuchó hablar del calvinismo. A ver, voy a hacer una pregunta. ¿Alguien escuchó hablar del calvinismo? Voy a verlos a ustedes, a ver si... ¿Alguien escuchó hablar del calvinismo alguna vez? ¿No? Ahí los hermanos... Aquel que escuchó hablar del calvinismo, encienda su micrófono y diga yo, pastor, o no, nunca. Porque, digamos, sería bueno que puedan participar aquellos que lo desean. Bien, voy a explicar. Escuché el nombre, sí, pero no sabía bien la definición. Bien. Bueno. Hermanos queridos, escuche bien. El calvinismo es una doctrina que fue fundada por un teólogo reformado que se llamó Juan Calvino. Juan Calvino vivió en el 1509
y fallece en 1564. Después ustedes lo pueden googlear, lo pueden buscar. Juan Calvino, escuchen bien primero, fue un gran hombre de Dios, un gran hombre de Dios. Por más que no estemos de acuerdo con toda su postura, fue uno de los grandes reformadores de la iglesia evangélica. Es decir, nosotros hoy somos evangélicos y creemos en la salvación por la gracia de Dios y no por las obras, por personas como Juan Calvino y Martín Lutero. De Martín Lutero seguramente la mayoría lo habrán escuchado, fue el gran reformador alemán. Martín Lutero nace en 1483, muere en 1546, fue el reformador alemán, fue el que le hizo la guerra a la Iglesia Católica, porque la Iglesia Católica quería vender la salvación, y de hecho lo hacía. Voy a explicar un poquito esto, si me permiten. Para comprender el tema de la elección tengo que explicarle un montón de cosas, pero espero que les sirvan. Miren, mi querido hermano. La Biblia, la Sagrada Escritura, específicamente las epístolas del apóstol Pablo a los romanos, corintios, efesios, todas esas epístolas de Pablo hablan de la elección y la predestinación. Es decir, no podemos agarrar una tijera y cortar esa palabra de la Biblia. No se puede. Son doctrinas que están ahí. Tenemos que saber entenderlas y comprenderlas. Son difíciles, pero están ahí. Pero alrededor del 1200 en adelante, digamos, 1200 años después de Cristo, la Iglesia Católica tenía mucho poder en Europa. En la Edad Media la Iglesia Católica tenía el poder absoluto, político, terrenal y religioso de todo el mundo conocido hasta aquel entonces, ¿no? Recuerden que recién América fue descubierta en 1492, es decir, en la Edad Media, de 1200 en adelante hasta el 1400, solamente Europa era, digamos, Europa, norte de África y Asia existían, porque Oceanía no había sido descubierta y tampoco habían llegado a América. Es decir, en ese momento, la Iglesia Católica tenía el poder. Y había un papa que se llamaba León X, y León X estaba construyendo lo que hoy se conoce como el Vaticano. Lo que hoy nosotros conocemos como el Vaticano, ahí donde está el Papa Francisco, donde está Pancho I para algunos. Necesitaba mucho dinero, necesitaba recursos. Y una de las maneras de traer dinero hacia Roma era la venta de indulgencias. ¿Qué es la venta de indulgencias? La venta del perdón de los pecados. Escuche bien esta herejía, esta blasfemia. El Papa León X mandó un emisario, es decir, a un vendedor de perdón de pecados, llamado Tetzel, a los países como Alemania, que se llamaban Sajonia en ese momento, y les vendía la salvación al pueblo. Es decir, usted le podía comprar a su tío, a su hermano, a su padre, un pedacito de cielo. Es decir, usted podría comprar con una suma de dinero un título de propiedad en el cielo. Cuando Martín Lutero, que era un monje católico, era agustiniano, se encuentra con esto, no podía creer, porque él en su monasterio de los agustinianos, él leía la palabra de Dios todo el tiempo. Y escuche bien, la Biblia no estaba en las casas de las personas. La Biblia solamente se encontraba o en la iglesia, que era la iglesia católica, y en los lugares de estudios, que eran las escuelas catedralicias y las escuelas monacales. Entonces, la Biblia estaba vedada, estaba oculta del pueblo. El pueblo de la Edad Media no tenía la libertad de ir a la Biblia y leerla como usted y yo tenemos. Entonces Martín Lutero se encarga de refutar a Tetzel y decirle que era un mentiroso, que es mentira, que la salvación no es por obra, sino que la salvación es por gracia, que Dios nos salvó. Dice Romanos 1, 16, 17, mas el justo por la fe vivirá. Cuando Martín Lutero comprende que el justo vive por la fe y es salvo por la fe, él se da cuenta que la Iglesia de Roma está haciendo un escándalo, que está haciendo una aberración. Entonces, condena al Papa León X por vender indulgencias, por sacar dinero, vendiendo la fe y vendiendo la salvación, que es algo gratuito, que el Señor Jesús murió por nuestros pecados gratis y nos ha salvado de manera por gracia, es decir, por favor no merecido.
es un don, la salvación es un regalo. Entonces, ahí comienza la Reforma Protestante. ¿Qué es la Reforma Protestante? Es un quiebre en la Iglesia Católica donde algunos hombres de Dios como Martín Lutero, Juan Calvino, Zwinglio, Teodoro de Beza, digamos, y entre otros, rompieron para siempre con el catolicismo, y ahí donde nace la Iglesia Evangélica. La Iglesia Evangélica, como la conocemos hoy, proviene de la Iglesia Católica, pero fue en el año 1517, el 31 de octubre de 1517, cuando Martín Lutero clava 95 tesis en la Catedral de Wittenberg, en Alemania, 95 tesis refutando la venta de indulgencias, y de esta manera, el 31 de octubre, que la mayoría del mundo festeja Halloween, nosotros los cristianos festejamos que nos separamos de la Iglesia Católica y que somos la Iglesia Evangélica. Allí nace la Iglesia Evangélica. Y escuche bien, la Iglesia Evangélica nace con un concepto que en realidad tiene tres pilares: solamente por la fe, solamente por la gracia y solamente a Dios gloria. Esos son los tres pilares de la Iglesia Evangélica. Va de vuelta, los tres pilares son solamente por la fe, es decir, somos salvos por la fe. ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Tengo que creer, nada más que eso. Solamente por gracia, es decir, no tengo que pagar nada para ser salvo. Cristo ya pagó todo por mí en la cruz del Calvario. Yo lo único que tengo que hacer es aceptar esa salvación, ese regalo de Dios. Y solamente a Dios gloria significa que toda la obra de la salvación comienza y termina en Dios. Que yo soy un beneficiario de esa obra que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario. La diferencia con la Iglesia Católica es que la Iglesia Católica pregonaba y predicaba y enseñaba que la salvación era por obras. Entonces, digamos, los católicos siempre decían que había que hacer buenas obras para ser salvos. Y los evangélicos dicen, no, yo no hago buenas obras para ser salvo. Yo hago buenas obras porque soy salvo. Esa es la diferencia. Es decir, mis buenas obras son producto de una vida ligada y abrazada por la fe a Dios. Y esa es la diferencia entre un católico y un evangélico, y bueno, ni hablar después del tema de imágenes, idolatría, esa es otra cosa, ¿no? Entonces, Juan Calvino y Martín Lutero tenían una idea interesante sobre la salvación. Para Martín Lutero y para Juan Calvino, el hombre no era libre, sino que ellos decían que el hombre tenía un albedrío esclavo. Y escuche bien esto es muy importante comprenderlo. Voy a explicarlo de manera, creo que fácil y sencilla. Nosotros hoy, si yo le pregunto a usted si usted es libre, obviamente que usted va a decir que es libre. Nadie podría decir, no, yo no soy libre. Si usted me pregunta a mí, profesor Marcos, pastor Marcos, ¿usted es libre? Claro que sí. Incluso yo podría decirle, sí, soy libre en Cristo Jesús. Pero los reformadores tenían una idea interesante sobre la libertad humana. Y escuche bien, porque usted va a aprender muchas cosas en esta clase. Ellos creían que el libre albedrío humano estaba condicionado. ¿Por qué cosa? Por el pecado. Es decir, para Martín Lutero y para Juan Calvino no éramos tan libres. Es decir, la libertad no era absoluta, sino que estaba determinada. La libertad del hombre era una libertad condicionada por el pecado mismo. Por lo tanto, Martín Lutero escribió un libro que se llamaba Servo Arbitrio, que en latín significa albedrío esclavo, es decir, el hombre sin Dios, escuche bien, el hombre sin Dios, según Martín Lutero, estaba esclavo del pecado, era esclavo del pecado, por lo tanto no podía elegirlo a Dios, porque siempre que iba a elegir, su libertad lo inclinaba hacia el mal. Entonces, una persona que tiene un albedrío esclavo es una persona que nunca elige a Dios. Es por eso que Martín Lutero decía que era el Espíritu Santo el que debe entrar en mi corazón y convencerme que soy un pecador, y así habilitar ahora, digamos, la morada de Cristo en mi vida, y a través de Cristo yo era libre. ¿Se entiende la lógica del protestantismo, del luteranismo de Martín Lutero? Bueno, entonces, Lutero y Calvino creían esto, que el hombre tenía un albedrío que era esclavo del pecado. Por lo tanto, Martín Lutero y Juan Calvino entendían que la salvación era una obra arbitraria de Dios, es decir, Dios elegía a algunos para la perdición, o sea, para que se vayan al infierno,
y elegí a unos que se vayan al cielo. Yo no quiero estar en la lista de los que se van al infierno. Eso creían los reformadores, era tremendo. Eso se llama doble predestinación, ¿no? Y es interesante que ellos tenían algunas bases bíblicas para explicarlo, no es que estaban totalmente locos. Ellos tomaban, por ejemplo, si les gusta leer la Biblia, Romanos capítulo 8, si ustedes van a Romanos capítulo 8, yo estoy yendo a Romanos capítulo 8, para leerle un poquito lo que ellos pensaban, digamos, tomando del apóstol Pablo, ellos creían esto. Mire, capítulo 8, acá está, capítulo 8, versículo 28 y 29. Capítulo 8 de Romanos, versículo 28 y 29 dice así: y ahora sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos, y a los que predestinó, escuche bien, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Ahí está el ordo salutis, ahí está el orden de la salvación. Escuche bien, ahí está el orden de la salvación. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces, esta palabra de Pablo, los reformadores la habían tomado al pie de la letra. Y fíjense, capítulo 9 de Romanos, ahí aparece la elección de Israel. Y acá, este es uno de los capítulos más fuertes que usaban los reformadores para comprender el tema de la elección, ¿no? Dice, verdad digo, en Cristo no miento, capítulo 9, versículo 1. Y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo que tengan gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Y escuche bien, versículo 6 del capítulo 9 de Romanos, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendiente de Abraham son todos hijos, sino que en Isaac te será llamada la descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes, porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solamente, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac, nuestro padre. Y escuche bien, versículo 11, escuche bien, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección, acá aparece el término elección, permaneciese no por las obras, sino por el que llama. Versículo 12, y acá ya empieza lo fuerte. Se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, más a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay justicia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, escuchen lo que dice Dios a Moisés: tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Y escuchen bien, versículo 17. Porque la Escritura dice a Faraón, por esto mismo te he levantado para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra, de manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás, ¿por qué pues sin culpa? ¿Por qué quien ha resistido a su voluntad? Más antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterque con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo los judíos, sino también a los gentiles? Escuche bien, bueno, podríamos seguir leyendo y se van a cansar, ¿no? Pero cuando los reformadores leían esto, ellos entendían que el hombre no tenía ningún tipo de elección. Los reformadores creían eso, que los seres humanos no podían elegir, es decir, elegía a Dios. Dios elige para salvación y para perdición. Nosotros, digamos, tenemos una postura interesante como evangélicos. Si nosotros quitamos la libertad del hombre, si nosotros quitamos el albedrío y no consideramos el albedrío del ser humano, entonces nadie podía ser condenado, digamos, porque sería injusto. Nosotros lo que creemos es que Dios, al saber todas las cosas, Dios sabe quién lo elegiría. Y Dios, en base a la presciencia, por eso comencé leyendo
Primera de Pedro capítulo 1, versículo 1, 2, que somos elegidos según la presciencia de Dios. Y esto lo digo así para no entrar en confusiones y que alguien diga, bueno, entonces Dios es un tirano, que algunos manda al infierno, otros al cielo. No, mi querido hermano, en términos temporales, aquí en la tierra, usted y yo tenemos que tomar decisiones. Usted un día llegó a Cristo y usted le dijo sí al Espíritu Santo. Entonces, en esos términos, su albedrío funcionó. Ahora, en el plano eterno, ¿cómo ve Dios las cosas? Y acá está el misterio. Ni yo ni usted sabemos. Y escuche bien lo que voy a decir. En realidad, cuando nosotros comenzamos a caminar en el camino de Dios, nos damos cuenta que Dios opera de manera misteriosa. Y muchas veces Él encamina nuestros pasos y nosotros solemos decir, pero no entiendo qué está pasando. Evidentemente, alguien está guiando mis pasos. Entonces, en el plano eterno, en el diseño perfecto de Dios, todas las cosas ya están escritas. Dios sabe todo lo que se van a perder y lo que van a ser salvos. Dios es Dios. Y la palabra dice, por cuanto todos pecaron, destituidos están de la gloria de Dios. Es decir, bajo el pecado, y nadie merece la salvación. Pero Dios, por amor, decidió elegirnos a nosotros. ¿Cómo es esa elección? Yo y usted no lo sabemos. Por eso Pedro sabía que Pablo decía cosas difíciles de comprender. Y por eso Pedro dice, nuevamente voy a remarcar, elegido según la presciencia. Es decir, Dios conoce todas las cosas de antemano. Entonces, Dios sabía que lo iba a elegir. Dios me escogió. Esto digo para que nuestra mente no entre en conflicto, aunque a veces va a ser casi inevitable, porque es una de las doctrinas más lindas que hay. La doctrina de la salvación es una de las doctrinas más lindas. Dice así, elección. Entonces, la única razón fue por pura gracia. Dios nos eligió por gracia. En términos del teólogo Wayne Grudem, que yo puse acá, elección es el acto de Dios antes de la creación en el que Él escoge a algunas personas para salvarlas. No da cuenta de ningún mérito previsto en ellas, sino solamente debido a su soberanía y placer. ¿Cuántos creen que Dios es soberano? Yo creo en la soberanía de Dios. Yo creo que Dios es totalmente soberano, pero también creo que Él me ama. Y también creo que Él guía mis pasos para que yo me encuentre con Él en amor. Entonces, en ese sentido, yo creo en la elección de Dios. Es algo que no puedo no creer, porque yo me siento un elegido del Señor. Yo siento su amor, siento que Él está conmigo, siento que Él tiene un plan desde la eternidad, me ha elegido, lo ha elegido usted, y hoy disfrutamos del gozo de la salvación. Y usted se preguntará, ¿qué pasa con los que se pierden? Entonces, si Dios ya tiene todo escrito desde la eternidad, ¿para qué vamos a predicar? No. Nosotros no sabemos quiénes son o no son. Nosotros tenemos que ir a predicar, nosotros tenemos que ir a buscar a aquellos por los cuales Cristo murió. Es decir, no me cabe a mí comprender la mente de Dios. Dios sabe lo que se van a salvar, yo no. Entonces, ¿qué yo tengo que hacer? Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere fuere bautizado será salvo, más el que no creyere será condenado. Entonces, en el mundo, en la temporalidad, en la tierra, en este planeta Tierra, nosotros tenemos un mandamiento, nosotros tenemos una gran comisión y debemos ir y cumplirla. ¿Quién se salve? Dios sabe. Nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Entonces Dios juzgará nuestros corazones conforme a lo que nosotros hacemos acá. No tenemos que intentar conocer la mente de Dios. Nosotros tenemos que intentar tener un corazón conforme al corazón de Dios. Después de la elección, otro de los temas, y ahí había como algunas lecturas obligatorias, que eran un montón, así que si aquellos que les gusta leer la Biblia habrán podido leer un montón. Antes de seguir con el estudio, ¿alguna pregunta? Cualquiera que sea, que quieren enriquecer, lo pueden hacer. Profe. Sí. ¿Puede hablar un poquito más alto? ¿Me escucha ahí? Sí, ahora sí. Bueno, no, yo me quedé pensando con esto de la elección, esto que Cristo no hace acepción de personas. ¿Cómo se vincula esto que dice la palabra y que viene de Cristo con esta cuestión de la presciencia o de la omnipresencia de Jesucristo? Claro, muy bien. Bien.
obviamente que Dios no hace, Jesucristo no hace excepción de personas, porque Él salvó a todos, digamos, su muerte abarca toda tribu, lengua, nación, condición, digamos, la salvación es para todos pueden de alguna manera, digamos, entrar dentro de la salvación. El hecho está que algunos no elegirán a Dios, no van a aceptar a Dios, entonces en ese sentido las personas son responsables de la no aceptación de Dios. Claro que es difícil conciliar, digamos, la eterna sabiduría de Dios, que yo y usted no la conocemos, con en nuestro tiempo, digamos, nuestro mundo, en nuestro cotidiano vivir. Entonces, en nuestro cotidiano vivir nosotros tenemos libertad de elegir, porque esa es la realidad, usted y yo elegimos. También sé que nuestra libertad está condicionada porque hay cosas que tampoco elegimos. Yo no elegí nacer hombre, no elegí tener el nombre que tengo, no elegí la nacionalidad que tengo, no elegí tener el número de DNI que tengo. Entonces, en ese sentido, mi libertad y la de usted es una libertad que está condicionada, no es absoluta. Ahora bien, Dios, digamos, manda a su Hijo para que... O sea, en ese sentido Dios no hace excepción de personas, porque la salvación está abierta para todos. Ahora el problema está que no todos creen. Entonces, ¿qué pasa con los que no creen? Y le voy a dar la respuesta, dos respuestas, ¿no? La respuesta que diría un reformado, o un reformador, o un calvinista es, bueno, Dios no lo eligió. Digamos, así de simple, ¿no? Te dirían eso. Pero yo creo que es así. Yo creo que nosotros tenemos la capacidad de elegir a Dios o rechazar a Dios. Porque si no tendríamos la capacidad de rechazar a Dios, Dios no nos podría juzgar. Ahora, ¿eso hace que la elección no exista? No. Realmente aquellos que eligen a Dios es porque fueron elegidos por Dios, digamos, según la presciencia. Vuelvo acá, y acá está nuevamente, digamos, el texto de Pedro. Dios sabía, digamos, si íbamos a aceptarlos o no. Entonces, en ese conocimiento de antemano, Dios actúa, porque sabe lo que va a suceder. Eso por un lado. Después, yo tengo otro pensamiento, que es un pensamiento bastante parecido al pensamiento que tiene un teólogo que se llamó Molina, y la teología de Molina también se llama molinismo. Luis de Molina fue un teólogo que vivió en 1535, muere en el 1600, y él se quería poner entre medio de los protestantes, que decían que, bueno, que Dios decreta quién va a ser salvo y quién se va a la perdición, y él quería de alguna manera rescatar el libre albedrío humano, porque si Dios ya elige a algunos para la perdición, entonces, ¿dónde está la libertad? ¿Cómo puede condenar a alguien si no, él ya no lo está eligiendo, ¿no? Entonces, Molina lo que dice es que Dios actúa de determinada manera con nosotros, que Él crea las circunstancias posibles para que la mayor cantidad de personas posibles puedan aceptar a Dios. Voy a tratar de explicarlo de una manera, voy a intentar de ser simple para explicar esto. A ver, según Molina, Dios podía haber creado una infinidad de mundos, infinitos mundos. Y Dios podría haber creado, digamos, mundos donde, digamos, la maldad sea mayor que esta, o la bondad sea mayor que esta, pero este es el mundo que Dios crea, porque según Molina, dice que es el mundo donde Dios puede saber que donde más personas van a poder aceptarlo. De alguna manera, esto se llama el conocimiento medio. Es un poco difícil de explicar, pero voy a tratar de ser sencillo. A ver, si Dios conoce todas las cosas, si Dios conoce, digamos, incluso si yo hubiese vivido, escuchen, mire lo que le voy a decir. Dios conoce cualquier circunstancia hipotética en la cual usted podría estar. Dios sabría qué usted iba a elegir si usted sería Poncio Pilato, por ejemplo. Entonces, Dios conoce todas nuestras posibilidades. Dios sabe todo lo que vamos a elegir. Incluso Él sabe si lo vamos a rechazar o aceptar. Entonces, Él crea un mundo, es decir, Dios crea un mundo donde la mayor cantidad de personas circunstancialmente puedan aceptarlo. Y es este mundo que tenemos acá. En ese sentido, Dios no haría excepción de persona porque Dios no puede violar, digamos, mi voluntad. Pero también Él es soberano. Él es soberano, Él es el rey del universo. Y como soberano y como dueño de la creación,
Él puede, de alguna manera, brindar circunstancias excelentes para que usted y yo lo podamos elegir. En ese sentido, Dios estaría poniendo su mano en la historia, su providencia, para que la mayor cantidad de personas posibles puedan aceptar al Señor. Entonces, bajo ese punto de vista, Dios sigue siendo el soberano, Dios tiene las cuerdas de la historia, Dios maneja la historia, pero también el ser humano no pierde la capacidad de elegir, y con esa capacidad de elegir también el ser humano puede ser condenado o salvado según lo que haya elegido. Yo no sé si he contestado su pregunta, pero de alguna manera siempre nos encontramos en este brete. No sé si conocen la palabra brete. En Misiones, pues yo vengo de la provincia de Misiones, el brete es el lugar donde van entrando los animales al camión, ¿no? Digamos, el animal se mueve, el animal va, pero está limitado por el brete. Yo creo que Dios, en su amor, nos elige y nos coloca en un brete. Él no hace excepción de personas, claro que no. Pero también Él nos da las condiciones posibles para que nosotros lo podamos elegir. Mi carne, mi yo, mi manera de ser pecador, quizás no lo elegiría el Señor Jesús, pero su gracia que hoy vive en mi vida, digamos, a través de la obra del Espíritu Santo, hace que yo pueda comprender de que si no fuese por la obra sobrenatural de Él, yo, digamos, no podía ser hoy llamado su hijo. No sé si hay alguna otra pregunta. Bueno, sí, yo quería, como para expresar por ahí mi concepto, mi concepción de la predestinación, Sí, por favor. Hay tres elementos o tres actores o tres situaciones las que tenemos que tener en cuenta. Dios por un lado, el hombre por otro, y las condiciones que Dios estableció para el hombre. Exactamente. Es decir, estas condiciones son para todos. En ese sentido no hace acepción de personas. Todos tenemos la misma condición. Entrar por la puerta. Entonces, Dios establece esa condición de salvación para el ser humano. El único camino, el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo hombre. Es decir, que el que no acepta esa única condición salvífica de parte de Dios, se excluye a sí mismo. Exactamente. Dios no lo está condicionando a que no elija ese camino. El hombre, en su libre albedrío, decide si va a entrar por esa puerta, si va a aceptar ese plan de salvación único y exclusivo para el ser humano, o va a elegir otro camino, el camino ancho, espacioso, que lleva a la perdición. Es decir, en ese sentido Dios no condiciona al hombre a una elección determinada, sino que el hombre elige respecto a las condiciones que ya Dios estableció de antemano. Es decir, cada uno después elige si entra por el camino angosto, si va por el camino angosto, la puerta angosta o estrecha, o si va al camino ancho y espacioso que lleva a la perdición. Es decir, el hombre elige. Dios lo único que hace es poner las condiciones de salvación y de perdición. Dice la palabra en el Antiguo Testamento: se ha puesto delante de ustedes la vida o la muerte, la salvación o la perdición. Y cada uno elige. Y como Dios está en el futuro ya parado, sabiendo quién va a elegir, quién no va a elegir, Él ya lo sabe, no es que los condiciona para que elijamos o no, sino que Él ya sabe, como dice ahí, ya hemos sido escogidos por ese sentido, porque Él ya sabe quiénes vamos a entrar por ese camino de salvación y quiénes no. Entonces esa presciencia de Dios es la que ya determina quién, o ya sabe quién va a aceptar y quién no va a aceptar. Como sabía quién lo iba a traicionar, como sabía quién lo iba a defender en su momento. Entonces, Dios para todo el mundo establece las condiciones, que son dos posibles: o el camino angosto y estrecho, la puerta estrecha, o el camino ancho y espacioso que lleva a la vida eterna. El hombre es el que elige. Por eso nosotros, como predicadores del Evangelio, tenemos que invitar a las personas a reconciliarse con Dios y a entrar por la puerta estrecha. ¿Quiénes lo van a aceptar, quiénes no lo van a aceptar? Nosotros tampoco lo sabemos, como bien lo decía el pastor. Pero sí sabemos que tenemos un deber, que tenemos como lo hicieron con nosotros, que recibimos de gracia, ese don, también darlo de gracia. Y a tiempo y fuera de tiempo, y a toda criatura. Y después Dios sabe quiénes son los que van a elegir o quiénes no, y Él es el que tiene la última palabra.
Muchas gracias. ¿Alguien más tiene una pregunta? ¿O quiere hacer un comentario? ¿O participar? ¿Sí? Profe. Sí, sí. Me quedé pensando en esto que usted dijo sobre Molina y las circunstancias. Sí. Si uno lo pone en la actualidad, pensando en esta situación de cuarentena y distanciamiento llamada COVID-19, uno puede pensar que Dios ha puesto esta circunstancia en este momento histórico para que muchas personas acepten que Jesucristo es el único Salvador, que por gracia, digamos, porque, digamos, por un lado, nosotros podemos pensar que la puerta, con esta cuestión del aislamiento, el Evangelio no ha sido predicado. Sin embargo, tenemos muchos testimonios de que otras herramientas se han abierto para que el Evangelio sea realmente extendido y muchas personas han aceptado a Jesucristo. Entonces, desde el punto de vista de Molina, esta sería una circunstancia en donde que permitió que muchas personas aceptaran a Jesucristo, recibieran a Jesucristo. Por supuesto, según la visión de Molina, sí. El Dios sigue siendo soberano y nada escapa a Dios, absolutamente nada escapa a Dios, porque Él tiene designios soberanos desde la eternidad. El problema lo tenemos nosotros, que tenemos la limitación mental, la limitación temporal, la limitación física, y que queremos, digamos, de alguna manera hacer encajar el pensamiento de Dios en el nuestro, y esto es imposible. Entonces, Dios está en el control. Dios permitió todo esto que acontece, digamos, porque el plan y su designio se van a cumplir. Y estas son condiciones por las cuales, digamos, se abre la posibilidad de que personas puedan aceptar a Cristo como su Salvador y Señor. Claro que sí, absolutamente sí, absolutamente sí. De todas maneras, esto no lo hace a Dios, digamos, responsable por el mal en el mundo, porque alguien podría decir, bueno, si Dios permite esto, entonces es un Dios malvado, que lo que quiere hacerlo es vernos mal. No, el mal, digamos, no puede venir de Dios, el mal viene por la libertad y el mal uso de la libertad humana que se da en el Edén. Entonces, la libertad de Dios, perdón, pasa justo estoy acá con mi nena, ahí lo vienen a buscar. Bueno, ahí está saliendo la pieza, Dar clase en la casa con los chicos. Bueno, ahí está. Entonces, vuelvo a repetir, Dios no es responsable del mal, digamos. El mal entró al mundo por dos razones. La Iglesia evangélica cree a través del relato bíblico por la rebelión de Satanás en el cielo, y también, digamos, por el hecho de el mal uso del libre albedrío que tenía el ser humano en el Edén. Entonces, ahí aparece una cadena de consecuencias del mal uso de la libertad. Entonces, hoy lo que nosotros vivimos es consecuencia de malas decisiones en el pasado. En este sentido, Dios no podría ser de ninguna manera responsable del mal en sí, pero sí permite las condiciones estas para atraer a los suyos, digamos, a la salvación eterna como tal. ¿Alguien más quiere participar? ¿Alguien más quiere por ahí preguntar algo? Sí, profe, Griselda. Sí. A ver. No, esto de que, bueno, la palabra dice que Jesús murió por todos. Sí. Y al mismo tiempo nos está diciendo que fuimos predestinados. Entonces ahí es como que encuentro esa dicotomía, no sé, porque está bien, yo entiendo y claramente y siempre digo que Dios no nos dio un padrón con nombres para decir, bueno, predicarle a este y a este porque estos son mis predestinados. Entiendo también lo que es la soberanía de Dios porque me ha tocado vivirla en circunstancias muy, muy profundas, bueno, nos ha tocado vivirlas con mi esposo, pero es como que ahí encuentro ese cortocircuito, porque si Jesús murió por todos y vino para quitar el pecado del mundo, ¿por qué esta cuestión de los elegidos? Yo sé que la teología a veces me enoja la teología, pero bueno, ya que
lo tenemos y explica tan hermoso, queremos aprovecharlo y sacarle el jugo. Cierro el micrófono. Bueno, muchas gracias. Entonces, el cortocircuito que está entre, digamos, Jesús muere por todos, pero evidentemente hay algunos que son elegidos. Bien, justamente al teólogo John MacArthur le hicieron esta pregunta, y muchos tienen la Biblia MacArthur, ¿no? Es una Biblia interesante, una Biblia de estudio. Obviamente, MacArthur es calvinista y él tiene una contestación, y la siguiente, que Jesús murió por todos, pero, digamos, él cree que murió solamente por los elegidos. Entonces, en ese sentido es difícil, porque llegar a pensar que solamente Dios murió por los elegidos, entraría el problema de que Dios entonces hace excepción de personas. Lo que yo entiendo por lo siguiente, Jesús murió por todos, es decir, yo comprendo esto, que su muerte tiene la potencia, la posibilidad, el poder de salvar a todos, absolutamente a todos. El asunto es que no todos, digamos, aceptan esa muerte y aceptan esa gracia. Entonces, cuando dice Jesús murió por todos, es decir, que su muerte, su obra, podría alcanzar a todos, absolutamente a todos. Ahora, si él salva más allá de la elección personal, digamos, habría un acto arbitrario de Dios. No estaría respetando la libertad de cada uno, ¿no? Entonces ahí sí estaríamos en un problema. Entonces yo creo en eso, en la muerte de Jesús por todo el mundo, es la potencialidad, el alcance de su obra, es a todos, aquellos que lo desean. Si no lo deseas, no pasa nada, porque aunque Él muera por todos, vos no aceptaste esa obra, por lo tanto te perdés. Es como yo lo entiendo. Es como de todas si maneras, hubiera un remedio, como si hubiera un remedio, ¿no es cierto? Que claro, sana el cáncer. Está quienes lo toman y se salvan del cáncer, y están los que no lo quieren tomar y mueren de cáncer. O sea, pero en la elección, el remedio es efectivo para todos, y está creado para todos, está pensado para todos. Ahora, no todos lo van a aceptar, lo van a tomar. Como nosotros también cuando predicamos al Señor, es decir, como si yo te doy una pastilla y te digo que te cura y vos no la tomás, no te va a hacer efecto. Vos tenés que recibirlo a Cristo en tu vida, vos tenés que aceptarlo a Jesús en tu corazón, como Señor y Salvador, y ese remedio, entre comillas y con mayúscula, te va a salvar, te va a sanar. Claro, sí, claro que sí. Buenísimo, me encantó la explicación de Roberto, sencilla y muy ilustrativa. Exactamente, que creo que podría ir tranquilamente por ahí. Ahora recuerden, profe, sí, adelante. También tratándose de aquellos que fueron predestinados, ellos también tienen el libre albedrío de aceptar o no aceptar. O sea, el libre albedrío se le dio a toda la creación. Entonces también puede haber esa cuestión de que, aún siendo un predestinado, tiene el libre albedrío y puede no aceptar al Señor como Salvador. El tema es este, ¿no? Porque ahora vamos a hablar de la predestinación. Predestinación no excluye libre albedrío. Y es como, de alguna manera, usted ya lo está diciendo. ¿Por qué? Porque en la disputa que hubo entre Juan Calvino, Martín Lutero y los católicos del medioevo, que en su mayoría eran pelagianos, eran seguidores de un tal Pelagio, Pelagio vivió en el siglo IV y siglo V después de Cristo. Pelagio decía, entre otras cosas, y los católicos en ese momento seguían a Pelagio, que el hombre, digamos, puede decidir incluso salvarse por sí mismo sin la gracia salvadora del Señor Jesús, es decir, casi un gnosticismo, es decir, podría salvarse incluso por su conocimiento. Los reformadores fueron muy sabios con esto. Ellos creían lo siguiente, de que el hombre, digamos, tiene un albedrío, pero es un albedrío que está bajo las circunstancias del pecado, es decir, elige, digamos, está ahí, el albedrío humano está ahí, pero siempre está de alguna manera condicionado por el pecado de Adán. Ese es el problema.
Y por eso está bueno que lean todo el capítulo 5 de Romanos, ¿no? Donde Pablo va a hablar del nuevo Adán. Es decir, el problema es este, que el hombre tiene albedrío, el hombre sin Dios tiene albedrío, pero es un albedrío condicionado. Digamos, no siempre elige bien. Entonces, necesita de la ayuda del Espíritu Santo para que lo convenza de pecado, para que pueda elegirlo a Dios. De todas maneras, la decisión, digamos, depende de él, pero hay una intervención divina en los elegidos, en los escogidos. Hay algo sobrenatural y que ustedes lo pueden ver en su propia vida. ¿Qué los llevó a ser hoy hijos de Dios? ¿Cómo fue que llegaron a Cristo? Cuando ustedes se empiezan digamos, a analizar su historia, cuando empiezan a analizar cómo fue que conocieron los caminos del Señor, cómo les fue presentado el Evangelio. Ustedes empiezan a unir los cabos y se dan cuenta que hay una mano por detrás salvadora. Entonces, en ese sentido, incluso podría decir que predestinación no implica ruptura de albedrío. Es más, la predestinación necesita el albedrío para poder, digamos, llevar a cabo el plan de salvación. No sé si quedó explicado, pero es interesante todo esto porque nos hace pensar, nos hace repensar, nos hace ir a las escrituras, y esto es lo importante, hermanos, vayan a la Biblia, no se queden con lo que dice este material, no se queden con lo que dice este módulo, no se queden con lo que digo yo, por eso está bueno ir a las escrituras, a ver qué dicen ellas y qué verdades nos dicen, ¿no? Porque acá estamos haciendo teología, pero lo bueno es ir a la palabra del Señor. Roberto, ¿algo para decir? Sí, considero que la predestinación no tiene nombre y apellido. Es decir, claro, muy buena esa. Predestina a ciertas personas, sino que las condiciona a todas las personas a esas dos alternativas. Es decir, no dice Roberto va a aceptar la salvación y me pone una marca en la frente y dice Roberto va a aceptar. Fulanito no va a aceptar, le pone una marca en la frente que como Caín, que no va a entrar en el reino de los cielos. No hay tal predestinación. No está condicionado el hombre como quien dice, no puede salir de esa condición que Dios le puso como una espada de Damocles. Simplemente Dios establece las condiciones. Entonces, Él sabiendo quiénes son los que aceptarán, quiénes son los que no aceptarán, Él los llama a los que aceptan, los elegidos, y a los que no aceptan, los rechazados o los perdidos. Sí. Es decir, y ahí entran, el que aceptó entrará en la elección, y el que no aceptó entrará en el rango, en la nómina de los perdidos. Pero no hay un tal nombre y apellido de fulanito y menganito, este sí, este no. ¿Entienden? Sí. Hermanos, querido, tenemos que ir terminando. Sé que nos quedamos con ganas, porque es la verdad, de seguir hablando, de seguir aprendiendo, pero tengo hermanos que tienen que ir a otras clases, así que el sábado que viene vamos a hacer la videoconferencia a las 5 de la tarde, 17 horas. ¿Puede ser? ¿Están de acuerdo con esto? Bueno, yo ya estoy grabando, este video está grabado, vamos a hacer a las 17 horas. Así que yo quiero felicitarlos a todos los que han cumplido con el cuestionario, animarlos a seguir adelante. Estoy muy contento, muy gozoso por todo lo que ustedes están haciendo, por el esfuerzo, y acá aprendemos todos juntos, hermano, y es una alegría. No sé si ustedes se dan cuenta que no venimos acá a imponer posturas, sino a dialogar con la palabra del Señor, a aprender entre todos, y no sé, para mí se da un ambiente muy lindo, y espero que continúe así con otras palabras. Así que, hermanos, no sé, ¿alguien quiere decir algo antes de terminar? Así terminamos menos cuarto y tenemos tiempo los hermanos que tienen que seguir estudiando. Pedir oración por el pastor Omar Barrio Nuevo, que está con cierta indisposición. También, la hermana Elizabeth, que avisó que no iba a poder participar de la reunión porque hay una situación ahí de coronavirus en la localidad donde ellos viven, y se han puesto a orar los hermanos, así que están en esa batalla en este momento. Así que nosotros también nos plegamos a esa resistencia, a toda esa situación que está afectando a Marcos Juárez y toda esta zona, ¿no? Así que los pedidos de oración para esta tarde.
Perfecto. También quería pedir, ya le avisé al profesor Marcos que Miriam no pudo estar porque tiene a su hija internada desde anoche. Bueno, que oremos porque está con el tratamiento nuevo y no lo está aceptando muy bien. No, está afectándole bastante mal a la nena. Bien. Bueno, oramos. Bueno, gente, bendiciones. Hago una pequeña oración para despedirnos y decimos que Dios, te agradecemos en esta tarde por todo lo que pudimos hablar con mis hermanos. Te pedimos por aquellos que nos han manifestado sus necesidades, que tú estés, Señor, supliendo, Señor, digamos, lo que haga falta. Toca, Señor, a aquellos que necesitan salud. Te pedimos que tú pongas tu mano de poder, Padre, y nosotros confiamos en ti. Acompaña a cada uno de nuestros hermanos en su cotidiano vivir, en lo que resta de este fin de semana. Señor, dale sabiduría, inteligencia, ilumina, Señor, su mente para que pueda comprender verdades que provienen de ti. Y dales ánimo, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga. Bendiciones a todos. Bendiciones, bendiciones. Chao, bendiciones. Dios les bendiga.